Ok, mayas actualmente. Pues generalmente los relacionamos con las comunidades, ¿no? Del interior del estado, tal vez hablando de Yucatán, pero pues vemos que hay cada vez más presencia, tal vez hablando de la lengua indígena, porque pues ya se escucha en más lugares, por ejemplo, ya se sabe, ya se es más consciente de que se necesita, por ejemplo, intérpretes en instituciones para poder pues llegar a esas personas que tal vez fueron invisibles mucho tiempo. Ok. Entonces nos vamos a la segunda diapositiva. Recordemos que la época precolombina, precortesiana, termina con la llegada de los españoles. El conquistador Francisco de Montejo, pues Francisco de Montejo el mozo, el sobrino y el padre, ¿no? O sea, son 3 Franciscos de Montejo, cada uno en distintas regiones, y colonizaron pues esta tierra, ¿no? Y la hicieron parte de España. Entonces, es muy importante también que desde la ocupación de los mayas y su rumbo al Nuevo Mundo, esta cultura y como otras han sufrido todo tipo de cambios en su cultura. Entonces, recordemos lo que habíamos visto en la clase pasada, analicemos los años de la época de la conquista y de la colonia y qué fue pasando con ellos. Nosotros somos una cultura sincrética, una cultura por el cual hemos adaptado y hemos adoptado patrones culturales, no solo culturales, sino religiosos, de la forma de la escritura y de la parte política, entre otros que podemos observar. Pero no solo nosotros somos esta cultura que nos dicen los libros de historia. Viene el maya, viene el azteca, viene el español, se combinan y ya. No. Desde el punto de vista antropológico existe una tercera raíz, que es la africana. Entonces, esto también hay que verlo, que nosotros somos producto de una combinación de razas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son estos cambios? Primero, tenemos la religión. Recordemos en la segunda clase, que vimos la cosmogonía maya. Ellos eran politeístas, y estos eran estos dioses ambivalentes de la fuerza de la naturaleza. Pero viene el español, y las primeras generaciones son impuestos una forma de adorar un nuevo ser que prácticamente viene a sustituir y viene a prácticamente de tabla rasa. ¿Qué es tabla rasa? De paso, de tajo, la imposición de una nueva religión, de nuevas creencias. Entonces aquí podemos ver el gran cambio que se tiene en la cultura maya, y no solo son por los conquistadores, son por las órdenes mendicantes que vinieron. Es efectivamente los franciscanos y los jesuitas que vinieron a cambiar todo este pensamiento que anteriormente vimos, y no solo a cambiar, sino a sustituir y a combinar, como mencionó Lilia. Los dioses mayas fueron sustituidos por santos. Entonces también ahí se puede ver el sincretismo. Si vimos Chac, ellos vinieron, no, ya no se llama Chac, se llama San Isidro el Labrador, ya no se llama ya no se llama este santo. Y no fueron los métodos más sencillos que utilizaron los frailes. Algunos de ellos utilizaron los golpes, utilizaron las amenazas, utilizaron lo que se le va a mencionar, la quema. Uno de ellos va a ser Fray Diego de Landa, que quemó todos los ídolos, y prácticamente fue una llamada de atención. Si sigues creyendo en estos falsos ídolos, ya no son tus dioses, ahora tu dios es este. Entonces, de ahí viene que la religión va cambiando la cosmovisión y el pensamiento de los mayas, que actualmente pues, se tiene y hoy podemos ver. Otro de los cambios que se puede tener es en la escritura y en la lengua. En la escritura, la pérdida del estilo de escritura maya. Vienen los franciscanos nuevamente, ellos son los agentes de este cambio. Entonces, a la nueva generación que viene con el chip de los mayas, de cómo se escribía, de cómo esto ahora te enseñan el alfabeto latino, te enseñan el alfabeto y te van a decir, así se va a escribir tu apellido, así se va a escribir tu nombre, y tú lo tienes que repasar, tú lo tienes que hacer. Esto es muy importante, que muchos de los códices se destruyen por distintas razones,
factores climáticos. Entonces, ahora la escritura bajó también un papel de dominación para los mayas, y no solo esta cultura, sino los demás. Ya no va a estar en maya como los códices, los geoglíficos, ya no, ahora va a ser con escritura latina, que fueron impuestos de una manera para que estos mayas de la segunda, tercera, cuarta generación después de la conquista formen parte ya de la corona española. Recordemos que la conquista tenía dos misiones importantes: evangelizar y castellanizar. Por eso nuestra conquista también se le puede decir que fue con la cruz y con la espada. Entonces también ahí se puede resumir esto. Entonces, ¿qué otra forma que hubo cambios en la cultura maya? Yo estoy hablando de los mayas de la época de la conquista hasta el siglo XIX y parte de la actualidad. Hoy vemos el gobierno. El tercer aspecto que se fueron un cambio parcial y transformaciones completas fue en su gobierno. Traen conceptos nuevos de gobierno de la usanza española. Alcaldes, gobernadores, ediles, oidores, audiencias, o sea, conceptos que eran nuevos para los mayas, que no estaban acostumbrados, pero que fueron también impuestos de una forma, y pues prácticamente hoy lo tenemos. Recordemos que una de las herencias que hoy actualmente en la península de Yucatán y en todo lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica, son estos nombres, con algunas diferencias de funciones, pero tenemos un gobernador, tenemos un edil, tenemos un alcalde. Entonces todavía tenemos esa herencia, esa reminiscencia de la época de la colonia. Y aquí podemos estar viendo los tres aspectos muy importantes en no solo en la cultura maya, sino en las demás etnias que prácticamente poblaron alguna vez Mesoamérica, en la religión, en la escritura y literatura y en el gobierno. Ahora la gran pregunta es lo que decíamos la clase pasada, lo que decíamos en la diapositiva pasada. ¿En dónde están los mayas? Hoy ya nos vamos a adentrarnos ya a los temas actuales. Una de las herencias que nos dejan y que actualmente sigue va a ser la milpa. Es el sistema de economía doméstica. La milpa, ahí podemos estar viendo también esta mezcla de culturas y sincretismo, nuevos productos que traen los españoles, nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos animales, y que la milpa, con técnicas ancestrales de los mayas, se combina y nuevamente podemos ver esta mezcla de culturas, no solo en la parte que habíamos visto, sino también en la economía doméstica. Otro que es muy importante mencionar, que todavía hasta la fecha, es que la base de la vida doméstica y del producto principal de la época de la colonia, de la época de la conquista, de la época prehispánica actual, gira en torno al maíz. Entonces, esto es muy importante, que algunos autores afirman que es una cultura del maíz. Hoy, como dice el punto 4, un pie en el pasado y otro en tiempos modernos. Algunos autores, ¿dónde podemos estar viendo los mayas? Los mayas de hoy visten pantalón, visten camisa, visten sandalias, zapatos, sombrero algunos. Las mujeres pues ya visten a la usanza de las personas de la ciudad o a las que viven en el campo, o en su caso visten de hipil, visten de terno, pero los mayas de la actualidad tienen un pie en el pasado y otros en tiempos modernos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tienen la herencia de sus antepasados, pero todavía lo siguen practicando, pero tienen reminiscencias, sal y pimienta de los españoles y de las otras culturas, pero también se están actualizando. Por eso se menciona un pie en el pasado y el otro en tiempos modernos. Esa era la pregunta, ¿en dónde están los mayas? Y esta es otra de las respuestas que nos podemos estar viendo en el punto 5. Algunas personas que les he hecho la pregunta, ¿qué te dicen? Solo en los municipios están los mayas. No, actualmente en Mérida, en las colonias, con las personas con que hablamos, con las que ahorita estamos a teledistancia, tenemos algo de maya dentro, no solo el apellido, sino también tenemos antepasados, tenemos parte de nuestra genética, lo maya. Entonces no solo, y es erróneo decir
que los mayas se encuentran solo en los municipios. No, no solo se encuentran en los municipios, no solo es decir, son aquellas personas que utilizan la guayabera y utilizan el terno y el hipil. No, los mayas, todos y cada uno de nosotros, tenemos algo de ellos. Lógicamente que tenemos familiares, vecinos, amigos, conocidos, que no son yucatecos de origen, son yucatecos de adopción, y entonces ahí sí sería otra cuestión, otra cultura que tiene de antepasados. Pero el yucateco de nacimiento, que viene, que nace, que creció aquí, pues tenemos de mayas, tenemos nuestros antepasados, y es muy bonito estar viendo que hay personas que todavía tienen el interés como ustedes de hablar y de conocer acerca de esta cultura milenaria, y sobre todo la lengua. Entonces, la lengua es viva, la lengua todavía está dando de qué hablar. ¿Por qué les digo esto? Vamos a conocer entonces la lengua maya en números. Según el INEGI y la Comisión de Población de Indígenas en el 2016, existen 800,000 habitantes maya parlantes. Entonces, estoy hablando del 2016. Imagínense ustedes 4 años después, ¿cuántos ya deberían de haber? ¿Cuántos ya habrán nacido? Existen 800,000 hablantes en la península de Yucatán. Entonces, el estado que tiene pues prácticamente la mayor cantidad de pobladores es el estado de Yucatán, aproximadamente con 540,000 habitantes. A Campeche le toca 85,000 personas y en Quintana Roo un poco más de 117,000. Entonces, ¿qué podemos estar viendo? Que a nosotros nos toca el grueso de personas mayaparlantes. Entonces, de estas mayaparlantes, de esta cifra, hay que dividirlos. Los monoparlantes y aquellos que dominan el español y el maya a la vez. Estos monoparlantes son aquellos que solo hablan una lengua, que va a ser el maya. Y ustedes se pueden dar cuenta. Hay personas de la tercera edad, de 60, 70 años, que no conocen la capital, no conocen Mérida, nunca han salido a las localidades más lejanas. Su ciudad de ellos puede ser un pueblo más grande o la cabecera. Entonces, esto también hay que dividirlo por segmentos de edad. Entonces, los jóvenes, según el INEGI, muy poco es el porcentaje de aquellos que quieren hablar maya o que hablan maya. Ellos prefieren hablar español, inglés u otros idiomas. Pero el grueso del porcentaje son personas que tienen una edad de adultos entre 30, 40, 45, 60, son aquellos que se consideran bilingües. Los monolingües son aquellos que tienen una edad determinada y que su condición geográfica es que ellos solo han tenido poco o nulo contacto con cabeceras que hablan el español y prácticamente hablan solo el maya. Necesitan de una persona que les enseñe qué está diciendo a la otra persona, que lo interprete. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado ver a personas que hablan netamente maya y ustedes están hablando español y ellos se quedan con cara de ¿qué quiere decir que podemos estar viéndote? Que también el maya significa una barrera idiomática para algunas personas. No se vayan lejos, vamos a poner el ejemplo de los aspectos jurídicos. Algunos indígenas son juzgados por lo mismo, de que no saben hablar español, y ellos se quieren expresar y nadie los entiende. Entonces, ¿qué es más fácil para el juez o para el abogado? Enjuiciarlos, o en su caso, que les obliguen a pagar una multa, firman un papel. Las personas no entienden lo que dicen en el documento y firman. Ellos no saben ni qué. Entonces, esto es también ver que desde los centros educativos, desde la parte de las cuestiones judiciales, jurídicas, etcétera, tienen que haber una persona que hable maya para poder entender. Y eso es muy importante. Desgraciadamente en las escuelas, en las primarias, ahorita no hay programa piloto que les enseñase maya. Hace algunos años, cuando yo estudié primaria, les digo, hace más de 29 años, aproximadamente 30, había un programa piloto que se hablaba maya para cuarto, quinto y sexto. Entonces, te hablaban maya, tenías un maestro que te hablaba netamente maya y te daban un diplomita que ya tenía y estaba primer y segundo y tercer nivel. Hoy
En las preparatorias incorporadas a la UADY, la tienen como una asignatura optativa, más no como una asignatura obligatoria. Si ven en algunas facultades de la UADY, la lengua maya sigue siendo una asignatura optativa y no es una materia que realmente sea obligatoria. Entonces ahí podemos estar viendo otro de los aspectos de la lengua maya en números y en la actualidad y en las cuestiones contemporáneas. Y ahí les invito a ustedes que lean. Hay un autor que es mayero, o sea, prácticamente se dedica a estudiar la lengua maya, que es Miguel Güemes Pineda. En el Milenio o en el Novedades saca cada día, publica cada martes o cada miércoles, si no mal equivoco, textos acerca de la lingüística y habla del maya. Él opina que nuestra lengua es uniforme con diferencias dialécticas y es mínima. ¿Por qué? Estamos en una región plana, no tenemos grandes ríos, no tenemos grandes montañas, y el aspecto geográfico hizo que nuestra lengua maya tenga esas dialécticas mínimas. Y cito, otra razón en que las condiciones topográficas del suelo peninsular han permitido una mayor intercomunicación entre sus pobladores, siendo diferencias dialécticas mínimas. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que como nosotros estamos en una región plana prácticamente, nuestras diferencias dialécticas son mínimas. Ahora, imagínense ustedes que haya montañas, que haya cenotes, haya grandes ríos, haya grandes extensiones orográficas. Eso es lo que permite que los dialectos o los idiomas sean diferentes a los demás. Entonces, por eso Güemes Pineda habla acerca de ello. En las tablas que podemos estar viendo, que tienen 19 años, podemos estar viendo pues que las poblaciones de maya del estado, monolingüísticas o bilingües. Entonces ahí podemos estar viendo. Y esto es la lengua maya en números. Nosotros para el 2016 son 800,000 hablantes de maya. Súmenle ustedes los que están en Guatemala, los que están en El Salvador, los que están en Nicaragua, en Honduras, en Tabasco. Entonces estoy dejando fuera a estos grupos de mayas que se le debería de sumar. Que sean sinceros, ¿quién de ustedes ha leído alguno de estos libros que está mencionando o alguno de los autores que están ahí en las fotografías? ¿Por qué les estoy poniendo el ejemplo de literatura? Son de los grandes cambios y además es donde podemos ver ya esta combinación de caracteres latinos, mayas. Entonces ya están escritos los libros Popol Vuh, Chilambalán y Rabina Lachí, son escritos después de la conquista. Entonces ya son el proceso de la época que ya se les está enseñando a hablar y a escribir en español. Y hoy tenemos un resurgimiento de la literatura maya contemporánea y ese es un puñado de ellos, no son todos. ¿Cuáles son los ejemplos después de la conquista? Se consideran fuentes y algunos autores los menciona como la literatura de los vencidos. ¿Qué quiere decir? En historia, en los libros de historia, solo hablan de las cuestiones de los españoles. O sea, conquistaron, colonizaron, hicieron esto. Pero ahora, ¿se han preguntado ustedes qué pensaba el indígena del español? Los libros de historia no aparecen. ¿Alguna vez se han preguntado qué pensaba el indio, el indígena, el natural conquistado, acasillado por el español? ¿Qué pensaba? Y ya se les impuso una forma de ser, una forma de pensar, una forma de creer ajena a ella. ¿Qué pensaba el indígena? Entonces, desgraciadamente, los libros de historia oficial no lo mencionan. Tendríamos que recurrir a la literatura y a la investigación hecha por historiadores, antropólogos, lingüistas, para recrear esto, que es lo que alguna vez esta corriente, algunas veces se le conoce como la literatura de los vencidos, la literatura de los conquistados. ¿Qué quiere decir? Es el otro enfoque de la conquista, el otro enfoque de ello. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, que en los aspectos que nosotros estudiamos y que nos enseñan en la primaria y en la secundaria, aprendérselo de memoria no es del todo verdadero. No todo lo que nos han enseñado y gritamos por nuestros héroes es como es y como te lo dibujan. No es así.
tenemos la otra literatura. Ejemplo, los indígenas que pelearon o los negros que pelearon en la época o las castas que pelearon en la época de la independencia. ¿Quién en los libros oficiales te dice que hubo parte del ejército de Hidalgo, castas, negros y algunos españoles? No te lo dice. Es el populacho, el grupo de la Nueva España que se unió con Hidalgo. Solo eso te lo dicen los libros de historia. Entonces, esto es muy importante mencionar, que la literatura maya, en el primer momento, que es después de la conquista, nos dejan una herencia netamente de cómo era su cultura, y escrito en lengua española. Tenemos un puñado, como podemos estar mencionando ahí, pero inicia en el año de 1980 con la implementación de talleres literarios en instituciones privadas, o en su caso, en algunos programas del gobierno. Inicia el renacer de la literatura maya contemporánea, escrita de forma bilingüe o monolingüe, netamente en maya o hablado en español. Entonces, el primero que ganó un premio a nivel nacional fue Wildelmar Villegas Carrillo, el primer poeta que realizó un poemario que se llama Ucaychibal, o El canto del estirpe, que ganó el primer premio Nezahualcóyotl de literatura en lenguas indígenas 2008. Ojo, el premio Nezahualcóyotl se entrega a todos y a cada uno de los representantes de la literatura maya, de la literatura indígena, ya sea maya, zoque, tzetzal, tzotzil, etc. Entonces, el máximo galardón de letras indígenas se va a llamar Premio Nezahualcóyotl. Mejor dicho, Solquemó ya ganó también este premio Nezahualcóyotl, como también Isaac Esaú. Entonces, el máximo galardón en letras indígenas a nivel México, a nivel nacional, se llama, pues, Premio Nezahualcóyotl. Pues entre el listado podemos estar destacando a Briseida Cuevas, Waldemar No, Solquemó, Joaquín Bestar, Conchi León y Wilber Herrera. Hemos dicho, Conchi León es uno, todavía desarrolla teatro. Entonces, además de que escribe, es productora y directora. Entonces, aquí podemos estar viendo y renaciendo la literatura maya en dos momentos. Con esto yo estaría terminando mi participación en estas 3 clases con ustedes. Posteriormente, la profesora que va a proseguir ya les va a hablar de los tecnicismos prácticamente en maya, de vocabularios, de saludos, números, etc. Ahora, si yo les preguntara ahora, ¿y dónde están los mayas?, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Quién me puede contestar ya para resumir y terminar la participación? Pues mayas están en todas partes de alguna manera, como decía la frase, ¿no? Están como con un pie en el pasado y uno en el presente. Y pues la prueba es que están presentes en la literatura contemporánea y en muchísimas otras actividades de la vida cotidiana, aunque parezcan de repente invisibles, pero allá están. Recuerden, como mencionamos, de las 2 frases, con esto estaríamos terminando. Los mayas están en un pie en el pasado y uno en el presente o en el futuro. Y otro, la lengua maya es viva y sigue y seguirá. Aprovechen su curso para que ustedes puedan no solo hablar, sino también aplicarlo en todos sus campos que ustedes se desarrollen y en todos sus saberes. Bueno, con esto les dejo, que tengan excelente noche. Un gusto haberles atendido estas 3 clases y ahí nos vemos.